L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está nuestra audiencia del Valle de Sianca, Salta Capital, Rosario de la Frontera, Valle del Lerma, Cafayate? Tenemos un programa muy lindo, El campo hoy y su aporte al pueblo argentino. En realidad es lo que está pasando en el mundo. Nadie mejor definió cuál es el rol que tiene en este momento el campo que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Así que vamos a retomar los aportes de él para poner en evidencia lo que en realidad vale la pena. No quiero dejar de puntualizar que veníamos tratando en este espacio algunos temas, como por ejemplo lo inconcebible de las retenciones, la diferencia de este dólar con el que un productor tiene que adquirir los productos para poder sostener su ciclo agrícola y después un valor para vender que es el del Banco Nación con esta brecha enorme que existe entre uno y el otro. A esto se le suman las retenciones, que son abusivas. A esto se le suma el cepo. Hay una promesa de cambio de paradigma y el campo no ha dejado de apoyar al presidente y a todo su equipo, pero al mismo tiempo hay que tener muy en cuenta que en este momento hay muchos frentes. El cambio meteorológico ha quemado cosechas completas, han muerto animales, también ha muerto gente de calor. O sea, hay que pensar en qué contexto produce en este momento alimentos para el mundo, el que está en el campo, a sabiendas que ya los que están produciendo no alcanzan para que coman todos los habitantes del planeta. También por estas circunstancias, muchos productores ya no están más en la República Argentina y sin embargo, los 2.000 millones de dólares entraron para el Ejecutivo y vinieron de las retenciones que le hicieron al campo. La falta de seguridad que tiene el productor agropecuario, donde se ve saqueado, rota las máquinas y una serie de otras cuestiones que todavía no se pueden controlar en la Argentina. Sin embargo, hay una dignidad y hay una actitud generosa que tiene este productor agropecuario que no solamente contribuye en lo que sería la alimentación para el planeta, también tiene un rol fundamental en lo que es la inclusión social, la inclusión laboral. Y otro tema, es promiscuo, absolutamente promiscuo, que los legisladores y otros funcionarios pretendan subirse los sueldos en este contexto. No pueden subirse los sueldos y seguir reteniéndole al que le da de comer al mundo abusivamente. Hasta aquí con nuestra introducción, ya volvemos con nuestro programa. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. En esta época del año vivimos uno de los momentos más importantes para los salteños, el pacto de fe con nuestros santos patronos. El tiempo del milagro está cerca y peregrinos de diferentes destinos llegarán a nuestra ciudad. Señor del milagro, Cristo. Vivamos este tiempo con alegría y esperanza. El pueblo de Salta, no apartes tu amor. El milagro nos une. Municipalidad de Salta. Qué honor y qué privilegio que los granaderos a caballo, General San Martín y un presidente de la Nación hayan vuelto al predio de Palermo, a la exposición rural. Gracias, presidente. Gracias, granaderos también. Este encuentro tradicional de la rural
tiene la característica particular de que nos acompaña el presidente de la Nación. Pero por otra parte, y como siempre, estamos todos, los productores del campo, los socios de la rural, los emprendedores, los trabajadores del agro y de la agroindustria, y el conjunto diverso y numeroso de nuestros visitantes. Estamos, como hemos estado siempre, dedicados al trabajo, la innovación y la producción, cada uno desde su lugar. Tenemos todos un solo compromiso, y nuestro compromiso no se limita a un gobierno en particular. Estamos comprometidos con la Argentina, porque somos el sector que genera no solo alimentos, fibras y energía, sino también arraigo en cada rincón de nuestra tierra, crecimiento y desarrollo de los argentinos en todos los paisajes y climas. Creemos en el progreso, en el valor de la mano tendida y de la palabra empreñada. No nos gustan los caprichos ni la voluntad de unos pocos. Somos los que construimos generación tras generación prosperidad, inclusión, institucionalidad y, en definitiva, democracia. Lo hacemos no con declamaciones, sino con esfuerzo y perseverancia. Sabemos que, parafraseando a Juan Bautista Alberdi, el progreso de una nación radica en la educación de su pueblo, en el respeto a la ley y en la promoción del trabajo honesto. Hablamos hoy desde una postura esperanzada pero realista. Podríamos centrarnos en la queja y el reclamo. Existirían motivos suficientes. En cambio, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023. En efecto, las autoridades actuales han hecho una serie de movimientos positivos hacia políticas de Estado fundamentales, junto con la última actividad legislativa y los postulados del Pacto de Mayo. Se han eliminado fideicomisos y restricciones a la importación y a la exportación. Ha habido una apertura en el mercado. Se han reducido aranceles, se ha prorrogado la quita de las retenciones al sector lácteo y se ha eliminado la sobretasa en los préstamos financieros a los tenedores de soja. Estamos atentos a ver si esos movimientos positivos continúan y se siguen concretando en otras medidas de gobierno. Por otra parte, el productor agropecuario, como siempre, responderá productivamente a cualquier alivio que reciba en sus costos. Tenemos una prueba reciente. Este año, en el momento de tomar decisiones para la siembra de trigo, se produjo una baja en los precios de fertilizantes y fitosanitarios y al mismo tiempo una leve mejora en los precios internacionales. ¿Y cuál fue la respuesta de los productores? Sembramos 400.000 hectáreas más de trigo. Imagínense nuestra respuesta si el Estado se encargase de mejorar las condiciones económicas en que debemos desarrollar nuestra actividad. De hecho, los síntomas de repunte que muestra la economía entera del país vienen de la mano del campo. Según el INDEC, en los últimos meses la economía creció un 2,5% y de ese crecimiento el 90% se debe al campo, presidente. Además, los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja o no liquidan sus productos, especulando
con las oscilaciones de su precio y despreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimento de la población. El productor no es un especulador, sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. Debe usar su producción no para liquidarla sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal e insumos, conservar el suelo, su principal recurso, y no menos importante, proveer sus necesidades personales y las de su familia. ¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Hasta los trabajadores en relación de dependencia deben administrar cuidadosamente el producto de su trabajo. ¿Por qué no habría que hacerlo el productor agropecuario? Que no se llame especulación a lo que es simplemente sana y buena administración. Porque sentimos hoy que existe una actitud de respeto hacia la iniciativa responsable del productor del campo. No vamos a hablar en este momento desde la protesta. Lo que queremos presentar hoy son señalamientos y propuestas que están ligados estrechamente a nuestro voto de confianza. En primer lugar, debemos hablar de la cuestión institucional. Consideramos de primera importancia el respeto al funcionamiento de los tres poderes del Estado de acuerdo con la Constitución Nacional y las demás normas que reglamentan su ejercicio. Los problemas de nuestra patria son tan profundos y manifiestos que no es importante si los servidores públicos son libertarios o socialistas, peronistas o radicales. Se trata de poner todos el hombro para que el edificio no se derrumbe. Dentro de esas reglas de juego, la oposición está llamada a aportar, marcar y corregir lo que considere incompleto o erróneo en el accionar del oficialismo. Lo que no debe hacer es oponerse porque sí, es decir, simplemente para obstruir las iniciativas oficiales, porque de ese modo se coloca también en contra de los ciudadanos mismos que la han votado. En resumen, debe haber unidad, pero para cambiar el rumbo, no para continuar con lo mismo. Como dijimos el año pasado, así como un día conquistamos la democracia y desterramos las sombras de los gobiernos de facto, hoy debemos dar un paso más, lograr que los sistemas de elección y representación ciudadana premien a los gobernantes que se desempeñen como verdaderos servidores públicos y no a aquellos que se creen propietarios de sus cargos. En segundo lugar, debemos mencionar la cuestión impositiva. Señor presidente, usted sabe muy bien cuál es el problema fundamental del que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por los derechos de exportación, conocidos como las retenciones, que tratan en forma desigual al campo en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio. Son un impuesto arcaico aplicado intermitentemente en Argentina desde el siglo XIX que saquea a los productores. Si se eliminara, surgiría la respuesta inmediata de aumento de producción, aumento de empleo y, en definitiva, la recaudación de otros impuestos más equitativos. En cambio, lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición de productores agropecuarios. Y en este momento voy a un ejemplo concreto. Productor de la provincia de Buenos Aires, que estaba por acá, seguro, Martín. En el 2003, en lograr de comprar su casa, decidió utilizar los ahorros para alquilar 400 hectáreas de campo en una zona buena y dedicarse a cultivarlas. Entre 2003 y 2016, Martín produjo bien
y pagó en ese periodo más de $2 millones en concepto de retenciones. De hecho, las retenciones fueron destruyendo su negocio. Al día de hoy, el otro día estuve con él, Martín hoy sigue alquilando y perdió el capital que le hubiera permitido comprar su ansiado bien de familia, comprar su casa. Gracias, Martín, por ese ejemplo. Y esta triste historia se multiplica en cada lugar de nuestra patria. El Estado ha recaudado la friolera de $200.000 millones en los últimos 22 años solamente en concepto de retenciones. Flaco beneficio si se considera que los productores agropecuarios, que a fines del siglo XX éramos 300.000, no solo no nos hemos multiplicado, sino que nos hemos visto reducidos a 230.000. Y el panorama es peor aún si miramos los índices de pobreza en que viven gran parte de los argentinos. La sociedad y el gobierno sufren el problema de la pobreza. Que la Argentina, país capaz de producir alimentos a 500 millones de personas en todo el mundo, tenga entre su población un 60% de personas pobres, es un tremendo contrasentido. El campo combate la pobreza produciendo. El gobierno o los gobiernos, por su parte, se han caracterizado por una mala gestión endémica del problema. Si por el contrario el gobierno levantara las trabas a la producción, crecería la oferta de los bienes del campo y el poder del consumidor, y el costo de vida podría bajar por fin a niveles compatibles con la dignidad de las personas y la igualdad de oportunidades para todos. Señor Presidente, los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando así es porque confiamos en su palabra. Hay que escuchar nuevamente la advertencia del Verdi. En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿La riqueza es obra del gobierno? ¿Se puede decretar la riqueza? No. El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza. En ese sentido, existen muchas otras trabas impositivas injustas para eliminar. Las superposiciones entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, las aduanas internas prohibidas por la Constitución Nacional, pero disfrazadas de impuestos y tasas, y otras maniobras hechas a medida para cubrir deficiencias y faltas de control en la gestión. Un tercer problema que debemos señalar es la existencia de diferentes tipos de cambio que deben ser unificados, como así ser eliminado el cepo cambiario. Y una cuestión no menos importante es lo que todos conocemos como el problema del costo argentino. ¿Por qué el productor argentino está en inferioridad de condiciones ante sus competidores de otros países? No solo por la presión impositiva, también porque en Argentina el costo de trasladar una tonelada de maíz producida a 700 kilómetros del puerto de Rosario puede llevarse hasta el 25% del valor de su grano. Y aunque parezca increíble, hacer llegar ese mismo tonelaje de Rosario a los puertos de Europa cuesta la mitad. Las razones son claras. No hay buena infraestructura vial. Bueno, vamos a decir la verdad, no hay infraestructura vial. El transporte por tren está prácticamente en desuso. La hidrovía es deficiente por la falta de dragado. Son trabas lógicas que debería resolver el Estado usando impuestos para cuidar de los bienes comunes de los argentinos y reactivando la obra pública de manera transparente y eficiente.
Los problemas de conectividad del productor del campo están empezando a resolverse por obra de la iniciativa propia, privada y de la correspondiente gestión estatal. Sin embargo, subsisten responsabilidades del Estado de cumplimiento pendiente e indelegable. La construcción de una base completa y eficiente de salud, educación, seguridad y justicia que cree y sostenga el bienestar al que tienen derecho los ciudadanos argentinos. Tenemos que subrayar especialmente el crecimiento constante de la inseguridad en el campo. Robos, asaltos, secuestros, atentados contra la propiedad y la vida humana no reciben en el campo una respuesta rápida y eficiente de las fuerzas del orden y del Poder Judicial. Como consecuencia, gran cantidad de hechos de violencia no se denuncian porque justamente las víctimas desconfían de la justicia y de la policía. La propiedad privada está en peligro, pero más importante aún, peligran las vidas de la gente que no tienen precio. Con respecto a toda esta problemática, tenemos que dirigirnos este año en particular a los gobernadores. En este momento, la coparticipación impositiva del Estado Nacional hacia las provincias ha quedado ajustada a lo que ordena la Constitución Nacional. Valoramos el objetivo de que el Gobierno Nacional no utilice más la coparticipación como mecanismo político de premios o castigos a las provincias. Pero esto significa que los gobiernos provinciales ya no tienen la billetera del Gobierno Nacional para corregir problemas de su administración. Cada gobierno provincial debe, en adelante, hacerse cargo de facilitar y estimular la actividad económica privada en su territorio. Se trata de funcionar autónoma y eficientemente, un paradigma fundamental hasta ahora en desuso. Los gobiernos provinciales tienen la obligación de asumir su responsabilidad, generar por sí marcos de desarrollo e inversiones. Ante el repliegue de la nación, es cada provincia la que debe ordenar sus cuentas públicas, combatir la ineficiencia y la corrupción, utilizar la creatividad para conseguir inversiones y bajar los impuestos para estimular la producción y el comercio. El campo está a favor de ese enfoque, el campo está a favor de ese cambio. El país debe volver en la práctica a ser un país federal. Y en cada provincia la alianza clave debe ser el acuerdo entre el gobierno provincial y los productores de su territorio. Queremos decir también nuestro mensaje acerca de la situación internacional. Vivimos en un mundo desgarrado por las guerras, en Europa del Este, Asia, Medio Oriente y África. Las guerras crean miseria y hambre. Es urgente, entonces, que el Estado genere las condiciones macroeconómicas para que los productores responsables de la Argentina den al mundo lo que el mundo necesita. El gobierno argentino, a través de su canciller y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tienen el deber de salir al mundo a ofrecer el aporte de nuestro sector agroindustrial. Fuera del discurso, el otro día tuvimos el privilegio de estar con la canciller Diana Mondino y más de 50 embajadores y representantes de distintos países que pudieron ver en esta exposición rural, ver claramente el potencial presidente que tiene el campo argentino y por lo que me dijo la canciller se fueron maravillados. Gracias, canciller. La sociedad rural argentina, adhiriendo a esta inquietud, ha vuelto a integrar el directorio de la Organización Mundial de Agricultores. La agroindustria produce, la política exterior del Estado tiene la misión de ofrecer nuestra producción a los mercados del mundo. También la sociedad rural argentina está presente en las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y desarrolla líneas de trabajo para la sostenibilidad en la producción. La sociedad rural promueve la sostenibilidad de varias maneras. Participa en la red de buenas prácticas agropecuarias,
continúa desarrollando el sello de triple impacto y promueve la innovación genética animal. Un hecho reciente de esto refleja el nivel de nuestro trabajo en biotecnología. En la última Copa de la Reina, uno de los torneos más importantes de polo en el mundo, el 90% de los caballos que jugaron ahí tenían genética argentina y están inscritos en los registros de la sociedad rural. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hemos firmado un convenio de cooperación técnica para impulsar y desarrollar el sector de la innovación de agroalimentos, tecnología agropecuaria y agroindustria y promover nuevos emprendimientos en esos campos. Corresponde al Estado la adopción de políticas básicas de sostenibilidad que faciliten el esfuerzo de los productores en ese sentido. Quiero hablarles ahora especialmente a nuestros directores y delegados. Somos más de 400 dirigentes en todo el país. Desde La Quiaca hasta el canal de Beagle, desde Mendoza hasta Buenos Aires. Ustedes son nuestra columna vertebral. En este desafío renovado de conformar una Argentina verdaderamente federal, su compromiso y participación son importantes para nuestro trabajo. En la sociedad rural nos hemos comprometido a transformarnos para transformar. Les pedimos que se hagan eco de ese compromiso, que sigan escuchando a los productores de cada lugar y potenciando su voz. Me dirijo a continuación a los representantes de las 152 entidades que conforman el Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina. El Consejo Federal está actuando cada vez más como una red potente y a esa red debemos seguir fortaleciéndola. En efecto, no se puede hacer gremialismo solo con comunicados. Debemos progresar en ese trabajo en conjunto con los delegados y las entidades ruralistas del país al servicio de todos y cada uno de los productores. En esta tarea nos ayudan también los productores jóvenes, en especial los que conforman el Ateneo de la Sociedad Rural. Jóvenes que han decidido quedarse en nuestro suelo apostando por el país. Inspirándonos en el célebre poema de Borges sobre la patria, podemos decir: nadie es el campo, pero todos lo somos. ¿Les gustó? Volvemos la semana que viene con otros aportes sobre este tema. Love is all that I can give.